Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder otra vez estar presencial, como decía el doctor Castaño, y aburridos todos de calentar silla con el Zoom. Entonces, de verdad es un placer, y aquí que lo consientan a uno muchísimo. Me tocó traerme a mi esposa, pero me consienten aún más con ella. Entonces les agradezco muchísimo, es una alegría verlos. Vamos a comenzar el día de hoy hablando un poquito de retinopatía de la prematuridad, y uno de los temas tal vez más importantes en los últimos años, que es el uso de antibiogénicos, que para mí, sin lugar a dudas, es el futuro en el tratamiento de esta patología, que recordemos es la principal causa de ceguera infantil en Colombia y en los países subdesarrollados. No tengo ningún tipo de interés comercial. Es muy importante, en el momento que nos enfoquemos en el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad, recordar lo que es la nueva clasificación, el ICROP 3, que pues no cambia mucho de lo que era la clasificación anterior en cuanto a lo que es zona, estadio, extensión y la presencia o no de enfermedad plus. Tal vez uno de los parámetros más, o de las cosas más importantes respecto al tratamiento, es la definición de la zona 2 posterior que dio la clasificación, porque ese es un parámetro que debemos tener en el momento que vayamos a indicar el uso de un antibiogénico. Entonces, es muy importante que tengamos el concepto de esta zona 2 posterior. Básicamente conocemos que la zona 1 es el doble de la distancia entre la papila a la fóvea. Esto es un poco complicado con estos señaladores. Yo soy muy rupestre, sigo siendo muy viejo ya, me gustan los anteriores. Entonces, un tercio de esa distancia, o una tercera parte más de la distancia, sería la zona 2 posterior. Eso no es tan fácil verlo al fondo de ojo, pero en la medida que nos acostumbremos a evaluar pacientes, vamos a identificar esa zona, que es muy importante para poder indicar el uso de los antibiogénicos. Sí. Otra de las cosas importantes que da la clasificación, la nueva clasificación, es el término de la muesca, que es esta zona que va hacia atrás, ¿sí? Y que nos va a decir en qué zona vamos a calificar la retinopatía. En este caso, aunque la mayor parte de la retina está en zona 2, esta muesca va hasta la zona 1, entonces debemos clasificar la retinopatía como zona 1. Y eso también va a tener implicaciones en el uso de los antibiogénicos. Estos son los diferentes estadios de la retinopatía de la prematuridad, que ya todos conocemos. Y otra cosa de la clasificación es lo del estadio 5, que es el estadio 5A, que es el desprendimiento de retina en embudo abierto, el 5B, que es cuando ya hay un desprendimiento de retina cerrado, y el 5C, que es cuando hay cambios en segmento anterior. Entonces, los desprendimientos de retina, que es el estadio 5, que se divide en A, B y C ahora. La extensión horaria no cambia en nada con la nueva clasificación, y pues la clasificación vuelve y se hace mención de lo que es la enfermedad pre-plus, que es una enfermedad vascular que no alcanza a ser enfermedad plus. Eso sigue siendo algo demasiado subjetivo, que es como estas fotografías que ustedes ven acá, donde no alcanza realmente a ser una verdadera enfermedad plus, y obviamente cuando ya tenemos cambios vasculares que podemos clasificar como enfermedad plus. Y algo que hace hincapié en la nueva clasificación es que cuando hablamos de enfermedad plus siempre debe ser lo que se refiere a la zona 1, no en zona 2 o zona 3. Siempre, si vamos a hablar de enfermedad plus, son los cambios vasculares en la zona 1. Se nos hizo tarde con los pedos. Y lo otro es que en la enfermedad agresiva posterior se quitó el término de posterior. Bueno, esos son términos, vamos a adelantar porque no se nos hizo tarde. Otro tema muy importante es lo de la reactivación. A medida que vamos utilizando los antibiogénicos, vamos a tener que utilizar este término de la reactivación de la retinopatía de la prematuridad, cosa que no veíamos con el láser. Con el láser normalmente tratamos a estos pacientes y si están bien tratados, había una resolución de la retinopatía y ya. En cambio, con los antibiogénicos tenemos el riesgo de que esta enfermedad se reactive y tenemos que mencionarlo cuando estamos clasificando a un paciente. Este es el semáforo que indica cómo debemos vigilar a los pacientes y tratarlos. Este es un diagrama que hizo la doctora Claudia Zuluaga aquí presente, que es la mamá de todos los que hacemos retinopatía de la prematuridad en Colombia, y fue su gran aporte para la clasificación y manejo de retinopatía de la prematuridad que hizo la OPS en el año 2018, y es lo que el panel de expertos recomendó para seguimiento y tratamiento de los pacientes con retinopatía de la prematuridad. Esto básicamente es con cuáles son los pacientes que debemos tratar, lo que se llama la retinopatía tipo 1, incluyendo en lo que está en rojo, algo que tal vez no se ve en los países desarrollados, pero sí en Latinoamérica, que es la retinopatía en zona 3 con enfermedad plus y estadio 3. Eso no lo ven tanto ellos como nosotros, pero nosotros, pues estas son todas las indicaciones de tratamiento. Estas son algunas de las imágenes de cuando está indicado
la retinopatía en el tipo 1, que es la retinopatía en zona 1 con estadio 3 y obviamente con enfermedad plus o sin plus. Y venga, voy a pasar adelante, también pues las diferentes retinopatías. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento de la retinopatía de la prematuridad? Tenemos estas tres opciones. Sin lugar a dudas, la crioterapia ya entró en desuso, no debería usarse, pienso yo. La crioterapia deja unas lesiones extensas en fondo de ojo, muchas veces no son controlables, dejan secuelas en el segmento anterior, como podemos observar acá, o como este paciente que tuvo una lesión macular asociada a la crioterapia. Aunque es preferible hacer esto a no hacer nada y que el niño se quede ciego, pues obviamente ya prácticamente no se usa. En cuanto a la terapia láser, pues sigue siendo el gold estándar a nivel mundial. Básicamente lo que buscamos es utilizar el poder posible con el láser, y se puede hacer de dos formas, bien sea confluente o no confluente. Yo normalmente utilizo no confluente, es no dejar esa retina toda blanca, sino dejarle con un diámetro de disparo entre disparo y disparo. Y estos son los riesgos que tenemos en tratamientos con el láser: las hemorragias, las cataratas, uveitis, glaucoma, miopización, que tal vez es la complicación más frecuente, y la persistencia o recurrencia de retinopatía de la prematuridad. Yo, con mi experiencia de casi 20 años utilizando láser, diría que he visto solamente un caso de catarata y no más complicaciones si uno hace bien el tratamiento. Tal vez la secuela es la miopía, que pues es inherente también al niño prematuro. Y esta es la forma como se va a aplicar el láser. El confluente, el no confluente. Obviamente la terapia láser, una de las grandes implicaciones es un procedimiento destructivo que va a dejar este tipo de lesiones severas en el polo posterior con una reducción del campo visual. Y pues estas son las ventajas y desventajas del láser. Las ventajas: sigue siendo el gold standard, está aprobado, es seguro, en cualquier lado del planeta se lo van a autorizar, no es un procedimiento invasivo. Realmente tiene una rápida resolución. En medio de todo, es un procedimiento que a los 15 días, 3 semanas, el paciente ya ha resuelto la enfermedad. Tiene una tasa de recurrencia mucho menor que con los antiangiogénicos si está hecho bien el tratamiento, y por tanto va a tener menos retratamientos. ¿Cuáles son las desventajas del láser? El costo del equipo. Realmente no todo el mundo tiene un láser para poder hacer tratamiento de retinopatía de la prematuridad. La curva del aprendizaje es mucho más larga que cuando uno va a hacer inyecciones con antiangiogénico. Tiene el problema de que hay que hacer anestesia general en los niños. Algunos los hacen con sedación, pero pues obviamente un procedimiento con anestesia general en un prematuro es lo que uno menos quisiera. Es un procedimiento destructivo que favorece la miopización del globo ocular y obviamente la reducción del campo visual. Y llegamos a los antiangiogénicos, que para mí es el futuro del tratamiento en retinopatía de la prematuridad. ¿Dónde se puede hacer? Tiene la gran ventaja que lo pueden hacer tanto en la unidad de cuidado intensivo neonatal como en las salas de cirugía. Yo lo he hecho en cualquiera de los dos sitios donde la institución me lo permita realmente, porque pues en la unidad de cuidado intensivo siempre hay una sala de procedimientos donde hacen las punciones lumbares, entonces uno puede hacer perfectamente ahí las inyecciones intravítreas. Se debe colocar un antibiótico profiláctico, en mi caso utilizo moxifloxacino, 15, 10 minutos y 1 minuto antes de la inyección. Y la inyección la hago más o menos a 1.5-2 milímetros del limbo en el cuadrante inferotemporal. Esas son las dosis que yo actualmente utilizo: el bevacizumab 0.625 miligramos y ranibizumab 0.25 miligramos. También utilizo el antiangiogénico que me permite la institución, porque muchas, como no tiene registro INVIMA el bevacizumab, me toca con el ranibizumab, aunque prefiero el bevacizumab. Esta es la típica... el típico comportamiento de un paciente que se ha inyectado. Si vemos en las fotografías de la izquierda, vamos a ver una enfermedad agresiva y cómo es el comportamiento en la primera semana. Es una regresión rápida de esta retinopatía después de la inyección. Estos pacientes deben tener un control periódico. Cuando uno inyecta a un niño, esto no se puede dar de alta y desaparecer. Son bebés que tienen que revisarse por lo menos control semanal hasta las 52 semanas de edad corregida, luego cada 3 meses, luego cada 6 meses, luego una vez al año. Y es importante que tengamos en cuenta las secuelas o las implicaciones que tiene esto. De ahí que sea importante tener en cuenta
que lo ideal es que si vamos a utilizar antiogénicos, tener la posibilidad de tener una cámara con retinal con angiógrafo. Sin embargo, por los costos es un limitante que sabemos que en nuestro país son muy pocos los que cuentan con este tipo de equipo, pero sea lo ideal que si estamos inyectando, poder hacerle seguimiento a los pacientes con angiografía. Está demostrado que estos pacientes pueden tener neovascularización, esto reactivación de la neovascularización, hasta un 30% de los pacientes inyectados pueden tener reactivación del punto neovascular, y en esos casos pues estaría indicado hacer un tratamiento complementario con láser, hay quien los vuelve a inyectar. Pero si ya ha pasado de la zona 2 posterior, está zona 2 anterior o en zona 3, la indicación sería colocar láser. Sí. ¿Cuáles son las indicaciones que hoy día yo sigo? Yo personalmente, Pedro Acevedo, ¿sí? Las que dio la recomendación de la OPS, del conjunto de expertos latinoamericanos, y que son estas: enfermedad agresiva, retinopatía de ROP tipo 1 en zona 1 o 2 posterior, de ahí la importancia de tener esa localización geográfica. Cuando tenemos una pupila amiótica, que obviamente no podemos hacer láser porque no vamos a ver la periferia, cuando hay una hemorragia vítrea que tampoco nos permite ver la periferia y colocar láser en esa retina vascular, cuando las condiciones sistémicas del niño son malas, que pues no lo imposibilita para una anestesia general, pues es preferible colocarle un antihigiénico y no darle una anestesia general. Y obviamente cuando no hay disponibilidad de láser, aunque mucha gente se excusa en esto para inyectar a los bebés, yo pensaría que hay que ser cuidadoso desde el punto de vista médico-legal. Si uno puede remitir al paciente, si yo no tengo láser y lo puedo remitir, pues preferiría remitirlo y no inyectarlo en la mayoría de los casos. Recordar que el uso de los antihigiénicos también tiene unas consecuencias a futuro. Algunos de los ejemplos son estos: son pacientes que pueden quedar con lesiones o zonas avasculares periféricas en el tiempo, con degeneraciones, cataratas o fibrosis retiniana que pueden implicar desprendimiento de retina o su visión subnormal en la edad adulta. Este es un estudio muy importante. Cuando uno habla de antihigiénicos, habla de la seguridad del antihigiénico. Tal vez una de las grandes discusiones con los neonatólogos es qué va a pasar cuando yo inyecto a un niño y si ese medicamento que usted está pasando va a pasar la barrera hematorretiniana a la circulación sistémica. El doctor Brian Darlow, que es un neonatólogo de Nueva Zelanda, es un crítico bastante fuerte del antihigiénico, porque él dice que en el momento que inyectamos estos bebés, que es entre la semana 34 y 37, muchos de los órganos blancos, cerebro, pulmón, riñones, se están terminando de desarrollar. Y si yo pongo un medicamento que va a interrumpir el factor de crecimiento endotelial vascular, pues puede tener sus implicaciones. Este es un estudio publicado en este año del grupo de estudios de retinopatía de la prematuridad, y están haciendo un estudio donde a diferentes dosis, las más bajitas posibles, a ver cuál es la respuesta y cuáles son los niveles séricos tanto del bevacizumab, esto es para bevacizumab nada más, como los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular a las 2 y 4 semanas después de la inyección. Y lo que vieron en este estudio fue que a mayor dosis van a encontrar una mayor de bevacizumab, van a tener una mayor concentración sérica de bevacizumab a las 2 y 4 semanas. Es decir, que entre más inyectemos, pues obviamente va a haber mayores niveles séricos de este medicamento. Y lo que se observó en cuanto a la disminución de la concentración plasmática del factor de crecimiento endotelial vascular es que más o menos el 50% de los pacientes pueden tener una reducción hasta el 50% de esa concentración del factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces ahí uno comienza a preocuparse un poquito. Sin embargo, ellos mencionan que también el láser produce una disminución de estas concentraciones séricas del factor de crecimiento endotelial vascular. Es algo muy importante este estudio, y a partir de aquí va a haber muchas cosas que discutir. ¿Por qué sí y por qué no los antiangiogénicos? Que son las conclusiones de esta charla. ¿Por qué sí? Porque indudablemente es una alternativa válida, especialmente en los pacientes complicados o con enfermedad agresiva. No cabe duda en este momento ningún oftalmólogo pediátrico o retinólogo de que en enfermedad agresiva utilizan antiangiogénico, porque es relativamente seguro. Realmente no hemos visto ninguna complicación desde ningún punto de vista, no es destructivo, ayuda muy bien, va muy bien con la enfermedad agresiva, produce un rápido control, como les mostré en las fotografías, en una semana. Tiene una tasa de recurrencia, depende de quién haga el láser, diría yo, y también de la técnica, ¿no? Produce una menor miopización que el láser, sin lugar a dudas, es bajo costo. Si usted utiliza un bevacizumab genérico, pues va a ser muy económico, y es de rápido aprendizaje para las personas que están entrenándose en retinopatía de la prematuridad.
¿Por qué no? Porque todavía sigue siendo un medicamento experimental, no avalado en nuestro país ni siquiera por la FDA, aunque ya está en fase 3. Riesgo médico legal. Yo no quisiera pensar en un niño que tenga una endoftalmitis por una inyección, nunca nos ha pasado, sé que Claudia tampoco, pero pues es uno de los riesgos. No se puede utilizar cuando tengamos proliferación fibrovascular porque eso va a traccionar aún más la retina, nos va a llevar a un desprendimiento de la retina. Todavía no sabemos si tenga efectos colaterales, aparentemente no. Recordarlo de la retina vascular periférica, que vamos a tener pacientes adultos con retinas avasculares y por eso la importancia de hacer un seguimiento a largo plazo. Las reactivaciones y obviamente también la necesidad de retratamientos. Muchísimas gracias.